Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a este programa especial en el cual hoy me toca sustituir a un periodista de mucho prestigio, Pedro Corso, y vamos a conversar sobre un tema que estremece a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Se ha dicho que la civilización, el avance científico, tecnológico, nos iba a ir apartando cada vez más de la guerra y de la violencia, pero parece que las cosas no resultaron así. En este tercer milenio, las guerras han adquirido una repercusión, una proyección realmente algunas veces incontrolable. Incluso hay algunas manifestaciones de la guerra como el terrorismo que con su sofisticación han llegado a complicar las cosas de una manera realmente preocupante. Para hablar de este tipo de materia, hemos convocado a un especialista, al coronel del ejército norteamericano, Octavio Pérez, coronel retirado, un hombre que conoce de esto. Y precisamente en estos días en que la humanidad se ha visto estremecida por la noticia de la muerte de Muammar el-Gaddafi, que durante más de 40 años mortificó al pueblo libio y amenazó a la humanidad con su promoción del terrorismo. ¿Cómo tenemos que interpretar, Octavio, la muerte de Gaddafi? Bueno, la muerte de Gaddafi es una página importante en la vida de muchos. Gaddafi tuvo impacto aquí en los Estados Unidos con haber sido el autor intelectual, que hemos sabido, del incidente de Lockerbie, el vuelo de Panam 103, que sobre Escocia detonaron una bomba y mataron a muchísimos ciudadanos norteamericanos y de otros países. Gaddafi es un individuo que estuvo bajo sanciones por muchos años, un individuo que a consecuencia de la guerra del 2003 en Irak, el individuo demuestra, porque necesitaba remesas, necesitaba recursos, entrega un programa nuclear mucho más avanzado de lo que es el programa que tiene hoy Irán y que tenía supuestamente Saddam Hussein. O sea que esto es un individuo que ha sido una espina, o como dicen los americanos, una piedra en el zapato. Pero de alguna manera el presidente Ronald Reagan lo sometió, lo obligó a moderarse, por lo menos en su acción terrorista internacional, con la acción de la Fuerza Aérea Norteamericana en Libia, ¿no? Esa fue la pauta que él hizo después de Lockerbie y que fue lo que lo controló en cuanto a la proyección, pero siguió él dándole dinero a muchos que por cierto, en estos últimos meses, todo el apoyo que él ha tenido de las tribus, que muchas de estas tribus superan las fronteras nacionales, las tribus que abarcan el área de Túnez, de Níger y del sur oeste de Libia, son las mismas que fueron los que lo usó los Tuaregs, los famosos Tuaregs, Tuaregs, que él ha usado como su guardia pretoniana en todo esto, lo que han ejecutado. Casi todos los actos en contra de su propio pueblo en los últimos 40 años eran este tipo de individuos. Él auspició, a pesar de todo eso, en Burkina Faso, que antes era el Upper Volta, o sea que ha habido cambios en estos años, el Alto Volta, y ha habido muchos cambios en los que él ha tenido su proyección monetaria, o sea, sus manos, su dinero para todos estos regímenes, cambios de poder. Pero le costó muy caro al pueblo libio, al mundo democrático, la salida de Gaddafi. Realmente fue algo terriblemente traumático, costó mucha sangre, mucho sacrificio, muchos recursos, ¿no? No únicamente eso, y es un individuo que lo que deja es un país en unas condiciones paupérrimas, en el sentido de que es un país que no únicamente, un país que tiene dinero, que es lo bueno, que tiene recursos naturales, o sea que pudiera superar, pero ha dejado un país sin instituciones. El régimen de Gaddafi por 42 años destruyó, no hay partidos políticos, no hay organizaciones sociales, fue un culto a la personalidad como un semidios, un demidios, es lo que era el culto a Gaddafi, era padre de la república, y lo que ha dejado un pueblo que ahora tiene que en cuestión de meses ir sobre lo que llamamos nosotros el parto, gatear, caminar y correr en su camino a la democracia.
Afortunadamente el pueblo libio tiene una experiencia de resistencia, una vocación, diría yo, bastante vocación libertaria, porque después de haber sufrido esa tiranía tan atropelladora durante décadas, la gente ha demostrado mucha fe, mucha ansia de libertad y de democracia. O sea que yo pienso que hay razones para lo que podríamos llamar un prudente optimismo con respecto a la recuperación de Libia. Mira, ahora que tú dices eso, volvamos a tu introducción. La tecnología, los adelantos, muchos de los muchachos que fueron los que en la Universidad de Benghazi empezaron este movimiento, como ha ocurrido. Las revoluciones siempre lo hacen los jóvenes. Las revoluciones siempre tienen su fuente, porque son los que tienen el futuro por delante. Una persona ya de otra edad, que ya tiene cargas, o sea, tiene familia, tiene otro. De alguna manera se podría decir que las revoluciones la diseñan los más viejos y la ejecutan, los jóvenes. Entonces, el advenimiento del Twitter, el advenimiento de Facebook y todas estas redes sociales fueron parte, que lo vimos hace 2 años, que no resultó totalmente en Irán, pero vimos con esta primavera. Ahora, tendríamos que esperar, Octavio, que los gobiernos de Occidente, que hicieron negocios con Gaddafi, en el negocio petrolero, le den el apoyo a este nuevo gobierno democrático, que por lo menos el apoyo económico de intercambio mercantil que tuvieron con Gaddafi, por lo menos. Bueno, una cosa muy importante, aquí los que tienen más que perder son los chinos y los rusos. Sí, señor. Porque sí, la BP Amoco, que ahora se llama BP, que es British Petroleum. Pues también los franceses y los italianos. Los franceses, los italianos han tenido que tienen mayor parte del petróleo, va a Europa. Pero los verdaderos, la exploración, el desarrollo de la infraestructura, lo tenían en su gran mayoría la Yukov, o sea, los rusos, y también lo tenían los chinos, que eso sí que al principio estaban en contra de que se pusiera a un Gaddafi y han virado ahora la papeleta por conveniencia. Y ahí es donde se ve, el apoyo va a venir de Occidente. Ya sí. Occidente, la secretaria de Estado Clinton estuvo allí hace 2 días, hace unos cuantos días, y dijo que lo primero que iba a hacer es darle dinero para la infraestructura y para restablecer este gobierno civil. Eso es una buena noticia. También es una noticia que la gente espera que haya una acción de Occidente a favor de parar la matazón en Siria, ¿no? Porque en este momento el señor Assad está prácticamente descuartizando a la gente en las calles, a la gente que protesta, y que lo único que está pidiendo en sus protestas pacíficas es apertura democrática. Y ahora eso es un buen punto, ya que el enfoque se va en Saleh, en Yemen, y Assad en Siria. Mayormente Assad, porque ese es el que tiene el mayor número de muertos, y como tú dices, lo está haciendo programado. Un fin de semana está en las provincias del norte, pueblo por pueblo, entra y sale, va hacia la frontera con Beirut, vuelve hasta el lado donde están los kurdos. O sea, el individuo sistemáticamente está entrando en los pueblos donde, en particular ahora, en estas últimas semanas, estamos viendo un nuevo movimiento de exmilitares que le está combatiendo y causándole bajas. O sea que este individuo ahora, el enfoque internacional va todo ya con la caída de esa carnicería hay que pararla. Hay que pararla. Hay que pararla porque la verdad es que ya es irresistible en el mundo el movimiento hacia la democracia. Ya la gente se convenció que la democracia tiene que ser el destino de la humanidad. Entonces, en países que, incluso en algunos de esos países que viven en una situación medieval, ya hay gente luchando denodadamente, diariamente, por la democracia, y es el caso de Irán, que quería que conversáramos un poquito sobre Irán, porque se acaba de descubrir un complot para asesinar aquí en los Estados Unidos al embajador de la Arabia Saudita, por esa disputa que tienen entre Irán y Arabia Saudita, que por cierto son 2 dictaduras deleznables, tanto la de Irán como la de Arabia Saudita, pero que hay algo curioso, y es que Irán, que financia Siria, que financia Hezbollah, que financia Hamas, que financia todos los grupos terroristas que están más activos en el mundo en este momento, Irán, que es una teocracia extremadamente represiva y abominable, tiene como padrinos a algunas figuras democráticas como Lula da Silva, ¿verdad? Que es lo que hace, por ejemplo, que el canciller brasilero actual, creo que se llama Patriota de apellido, el canciller ha puesto en duda que haya habido el complot contra el embajador de Arabia Saudita, que eso es otro
invento de los Estados Unidos. ¿Cuál es la verdad sobre eso? Se dice que había un complot para asesinar al embajador de Arabia Saudita y que eso iba a tener una ramificación para volver a hacer un atentado en Argentina, en Buenos Aires, como el que hicieron contra la Asociación Judía hace unos años. Bueno, la realidad es que hay una gran diáspora de árabes o de musulmanes en Brasil, mayormente. Eso lo hemos visto por los últimos 10, 15 años, donde el mismo Mohamed Atta pasó por Ciudad del Este. Ciudad del Este es la ciudad del pecado, es la Sodoma Gomorra del Nuevo Mundo, donde está la triple frontera, la triple frontera, donde está entre Paraguay, Brasil y Argentina. Sí. Y eso es un problema muy grave porque se sabe... Es una tierra de nadie, una ciudad sin ley. Ahí entra todo el mercado negro en la triple frontera, o sea que es un lugar donde siempre ha estado bajo el visto de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. La historia en Argentina, 2 atentados contra la AMNIA y el centro judío, es una realidad. Siempre ha habido esa fricción en la misma Argentina. Pero es verdad lo del complot. Bueno, déjame decirte... A mí me parece muy curioso que el presidente de los Estados Unidos, en este caso el señor Barack Obama, haya denunciado el complot, o sea que debe tener algunos elementos de juicio muy contundentes, porque no puede comprometer su credibilidad mundial anunciando un complot que fuera una mentira. Y ahí es donde está la clave de todo esto. Primero, una aclaración que quiero: los servicios de inteligencia son independientes del partido del poder. Yo estuve en los servicios de inteligencia 21 años, y cuando uno no piensa que tú eres demócrata, yo republicano. Los partidos respetan eso. Los partidos, cuando tú tienes una labor, y mi labor fue por 5 años detectar los movimientos de las tropas norcoreanas en la península, esa era mi labor. A mí no tenía que ver quién era el presidente en la Casa Blanca, sino mi labor es esa, y así es que se opera. Tu obligación era entregar información confiable a las autoridades. Entonces, lo que saca el Departamento de Defensa, lo que saca la CIA, lo que sacan los servicios de inteligencia a base de esto, porque estos son operativos que están pasando. Hemos detectado uno en Fort Dix, en New Jersey, donde hubo un grupo de 6 que estaban planificando ir a entrar a la base, que ya es una base de reserva, a destruir y matar. Hemos visto un operativo aquí en mismo Miami, en Overtown, donde una pequeña grupo de musulmanes trataron también. Esto es una cosa que ha sido continua desde 2001, después de los atentados de septiembre 11. Cuando un gobierno decide que va a base de esta información, como tú bien dices, la primera diplomacia es la que se hace tras bastidores, donde se llama al embajador, se le presentan los hechos y dice: oye, ¿qué tú tienes que decir por esto? Ahora, ¿por qué es que sale a relucir? ¿Por qué es que existe la duda? Es verdad que la fuerza Quds y los servicios de inteligencia iraníes operan a otro nivel más alto, o sea, es un acto algo burdo. O sea que aquí queda esa duda de que en realidad haya sido el gobierno central, pero también se ve la posibilidad que una facción del Quds, del movimiento Quds, que es la guardia petroliana de los sobre todo que ahorita hay una disputa de poder entre el ayatolá, que esa es la base y el presidente Ahmadinejad, ¿no? Ahmadinejad. O sea, que podría, dentro de esa anarquía que se produce, podría aparecer una iniciativa más o menos independiente que no tiene el sello de los ayatolá, que son en realidad los que controla Irán. Entonces ahí es donde viene y se presenta como una baraja oportuna ahora para el presidente Obama, que para mí, en mi opinión, no ha tenido una política extranjera contundente, especialmente con los problemas del Medio Oriente. Y si te pones a analizar la política extranjera del presidente Barack Obama, es la perpetuación de la guerra de Afganistán, que eso es lo que tenía el presidente Bush. Ha duplicado los ataques por drones, que es muy efectivo, pero no podemos atribuirle eso enteramente al presidente Barack Obama. Eso es una consecuencia de cómo ha evolucionado la guerra, donde vamos yéndonos a una guerra de drones mayormente que de tropas. Pero tampoco ha hecho nada en el Medio Oriente. Ha mandado 3 emisarios especiales al Medio Oriente y no ha logrado. Entonces ahí es donde está la cosa. Pero lo que me interesa, Octavio, que tú eres un hombre muy informado en estas cosas y realmente se puede confiar en la información que tú manejas. Este complot para asesinar al embajador de Arabia Saudita en los Estados Unidos,
¿tiene veracidad o se equivocaron los servicios de inteligencia norteamericanos al darle al presidente de la República esa información para que hiciera esa denuncia? Bueno, la veracidad está ahí porque hubo un intercambio de dinero, hubo un wire transfer, o sea, hubo un intercambio. Con el narcotráfico mexicano. Contrataron un esbirro del narcotráfico exactamente. Mexicano. Entonces hay detalles que están corroborados por investigación. Cuando tú presentas esto, que yo le exhorto a todos los televidentes que se metan en el website, verán que hay 43 páginas donde se redacta cómo fue que este individuo fue captado, que era un informante de la DEA. O sea, este individuo era un doble agente, un informante de la DEA, que en un momento operó con los carteles mexicanos y ahora era informante de la DEA, donde hay ese traspaso de dinero, donde hubo planificación. Entonces ahí es donde la gente viene, la teoría del complot, que si es verídico o no. Cuando tú detectas algo en proceso sin ejecución, dices, no, eso lo hicieron los americanos, lo plantaron los americanos. No, estos son individuos que son susceptibles a ser captados. Estos son individuos que han operado y señala cómo y cuán eficaz. O sea que para que la operación hubiera tenido credibilidad, para alguna gente hubiera sido necesario que mataran a alguien. O sea y eso no lo vamos a poder cambiar nunca a muchos de la gente, porque la gente son así. Pero fíjate lo interesante de este caso. En este caso, primero, van fuera del territorio nacional, pero con la implicación que ya los cárteles mexicanos tienen operativos adentro de los Estados Unidos, que es otra información que se está manejando en los servicios de inteligencia. Ya los cárteles mexicanos están al punto de la distribución de la cocaína a nivel de cada ciudad. Y ahí es donde viene lo interesante de todo. Porque hay algo curioso, ¿no? Que es que el presidente Obama le señala al gobierno iraní que no deben abusar pues de la buena fe de los Estados Unidos, que eso puede tener consecuencias. Y uno se pregunta qué consecuencias puede tener cuando el desarrollo del plan nuclear iraní prácticamente no ha podido ser detenido. Y ese es el otro punto, Alexis. Tú te pones a averiguar, bueno, ¿qué más sanciones se le puede dar? Sanciones con dientes. Porque una cosa tú lo pones en el papel y si no tienes a China y no tienes a Rusia, para darle el sello a esa sanción, ya Irán lleva más de 30 años bajo sanciones. La válvula de escape ha sido Siria, por eso es muy importante que no caiga Siria en los ojos de Irán, porque Siria está funcionando como funcionó el Panamá de Noriega para Cuba, que era el puerto de entrada donde entraba todo lo ilícito, donde entraba todo lo que estaba prohibido, a consecuencia, un instrumento de alivio para Cuba. Un instrumento de alivio para Cuba en lo que era la Esmeralda, los operativos sí, que se sabían. Lo mismo ocurre con Siria. En otras palabras, hoy por hoy, fíjate, un incidente que ocurrió porque Irán le vende a la China casi un 20% del petróleo. Es su socio número 1 en cuanto a la exportación de petróleo. La India depende de petróleo de Irán. Y ahí es donde estamos viendo que hay hasta las transacciones monetarias para pagar ese petróleo es un problema por las sanciones existentes, o sea, tienen que pasar de una mano a otra mano. Y el otro día le aguantaron el petróleo a la India porque le debían como 22 billones de dólares. En otras palabras, Irán ya no hay otra sanción más que un operativo militar, en todo caso que tú quieras parar ese que sería sumamente peligroso nuclear. Porque ellos tienen unas fuerzas armadas muy poderosas, ¿no? Tienen unas fuerzas armadas muy poderosas, pero lo interesante es que con la caída de Saddam Hussein y la caída de Afganistán caen dos de los grupos sunitas más grandes, potentosos, wahabistas, en Afganistán con Al-Qaeda sí, y los talibanes, y cae el único otro país que tiene mayoría chiita, que es Irak. Y ahí es donde viene el resurgimiento de lo que llaman el panchiismo. Que sería Irak e Irán. Que es donde viene este movimiento de chiitas que ahora se sienten en poder, de poder a controlar. Fíjate, ganaron, hace 4 o 5 años hubo elecciones municipales en Arabia Saudita. ¿Y quiénes ganaron? Los chiitas, porque están mejor organizados. En el Líbano, Hamas, Hezbollah, chiitas. Cuando te pones a ver en Siria, que ese es el miedo de ellos, los alawitas, es una facción chiita, es una mayoría sunita. Y sí, el peligro es ese, que ellos se ven ahora
con proyectar, y por eso es donde son el contrachoque con Arabia Saudita. Sí, por eso uno observa que a pesar de las sanciones, de los problemas que se le están creando a Irán por ese cerco internacional, de todas maneras ellos no renuncian, chicos, a esa estrategia guerrerista, a ese lenguaje virulento. Entonces siguen anunciando que el objetivo final es destruir a Israel. Y entonces esto trae a colación una operación muy interesante que acaba de ocurrir hace varios días, que es un intercambio de prisioneros entre Israel y Palestina, en el cual Israel entregó a unos 1000 prisioneros palestinos que estaban detenidos en Israel por razones de terrorismo y de atentados y de acciones de este tipo, y recuperaron a un sargento del ejército israelí. Hay alguna gente que dice, bueno, pero ¿cómo es posible que hayan hecho esa negociación entregando a 1000 por uno? Pero es posible que no se percaten que allí hay un mensaje de Israel hacia el mundo árabe y hacia toda la humanidad. Un mensaje quizá del gobierno de Israel, mira, queremos entendernos, queremos que haya paz en esta región, estamos dispuestos a hacer concesiones, sobre todo porque en estos últimos meses hubo una presión palestina que tuvo mucha solidaridad mundial para ser reconocidos en la ONU. Entonces quizás este intercambio vaya más allá del intercambio mismo y tenga un metamensaje a favor de la paz de parte del gobierno de Israel. ¿Qué piensas tú? Le diste al clavo por la cabeza. Una de las cosas que ocurren 2 días antes de la reunión del Consejo y la subsecuente del Pleno de las Naciones Unidas fue que Netanyahu dijo, no, vamos a volver a las mesas. Pero no tenía nada que ofrecer. Y se declara el Estado autónomo que no tiene voz ni voto palestino. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este próximo mes vuelve a reunirse el Consejo de Seguridad, por eso tenemos a Mahmoud Abbas visitando Colombia, visitando Venezuela, Brasil, y todo lo que oímos Brasil, que es lo interesante que tú hablabas del canciller de Brasil, es Brasil se está posicionando, que es lo que llaman en inglés political posturing, se está postrando políticamente, porque las Naciones Unidas tienen que cambiar. Eso de que un solo voto de los 5 miembros permanentes cause que no se pase unas sanciones, va a tener que cambiar, porque es un estancamiento, no se logra lidiar con una Siria, no se logra lidiar con una Corea del Norte, no se logra lidiar con nada en el mundo. Y lo que se prevé es que si hay algún cambio, es que vaya a 7 miembros permanentes, y uno de ellos sería Brasil, y el otro sería Indonesia o la India. Sí, el problema con Brasil es que en su búsqueda de apoyo para esa intención de estar de lograr un puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, se están alejando de Latinoamérica. Latinoamérica podría no sentirse representada por Brasil. Exactamente. Y la intención es que tuviéramos un país latino, sí, o hispano, sí, porque es brasilero, portugués sigue siendo latino, iberoamericano, representándonos en ese foro. Lo ideal sería que teníamos eso y tendríamos... Pero mientras Brasil esté siendo el padrino de Ahmadinejad y ahí Irán, está el problema, que ellos están buscando esa posibilidad. Fíjate que en la votación se abstuvieron. Sí. Se abstuvieron, o sea que tú no votar es como tú ir a unas elecciones y decidir no votar, es entregar el voto al otro bando. Y esto lo han hecho consecuentemente en las últimas 5 o 6 elecciones. Ahora, una cosa buena de todo este proceso es que pareciera ser que ya hay la comprensión, que ya los palestinos y los judíos interiorizaron la idea de que la solución del problema del Medio Oriente en lo que atañe a Israel y Palestina es bilateral, que ellos tienen que sentarse a negociar y resolver ese problema porque a ambos les conviene la paz. Y ahí es donde volvemos al caso de lo que estábamos hablando de Netanyahu. El Netanyahu, en menos de un mes, poder hacer esta controversia, llegar a un acuerdo con Hamas, que Hamas sigue no reconociendo el Estado de Israel, y jamás usar a Fatah como su coadjutor. Es un logro, es una ganancia para Hamas, es una ganancia para Fatah y es una ganancia para Israel. Porque fíjate, la cosa más linda que ocurrió con ese intercambio de los primeros 480 y pico que entraron es cuando entregan el soldado judío, sí, está el individuo con lo que llaman gout, o sea que estaba una falta de luz solar, de vitamina C, y casi desnutrido. Todos los palestinos que tuvieron 4 o 5 años estaban regordetes y con cachetes rojos, o sea que esa imagen fue impactante para probar cómo se comporta el uno y el otro. Pero cuando hay un pueblo que está dispuesto a dar 1000 por uno,
te está diciendo que ahí es donde está lo que tú decías, la proactividad de ellos llegar a algún tipo de acuerdo y volver a la mesa de negociaciones. Mira, vamos a dar un gran salto hacia el pasado, hermano, porque sé que ahora el 28 de este mes, el 28 de octubre, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana, que preside Pedro Corso, está convocando a un foro sobre la crisis de los misiles de 1962, y tengo entendido que tú eres un ponente en ese foro. Sí. Vamos a hacer un rápido recuerdo de lo que fue la crisis de los misiles. Sí. Bueno, la crisis de los misiles fueron los 13 días más críticos que ha existido en la historia moderna mundial. Fue una crisis que nos pudo haber llegado a lo que se llamó MAD, Mutual Destruction. Sí, la destrucción mutua asegurada. Fue una crisis que a consecuencia de eso se saca el teléfono rojo, la línea, el hotline entre Moscú. Entre Kennedy y Khrushchev. Moscú y Washington. La crisis es una consecuencia de una cosa que me preocupa mucho a mí. Era que los rusos estaban colocando en Cuba unos misiles. 6 bases de misiles intercontinentales de medio alcance y de largo alcance. O sea, la definición de medio alcance es 2.000 kilómetros o 2.500 y que Kennedy corrió el gran riesgo de una tercera guerra mundial. Cuando le conminó, cuando emplazó a los soviéticos, a la Unión Soviética, que sí se llamaba Rusia en esa época, los emplazó a retirar esos misiles de allí. Y eso, y lo que te estoy tratando de llegar, estoy viendo unas cosas que son muy similares a los tiempos modernos. Ocurre la crisis a consecuencia de una estimación del Politburo de Khrushchev, de decir que este presidente es flojo por sus acciones en Bahía de Cochino, que era un movimiento oportuno de él poder hacer un jaque, porque ya los Estados Unidos tenía misiles en Turquía. Pero se demostró ahí, el presidente Kennedy demostró que era un hombre de carácter y que los Estados Unidos se hacían respetar. Bueno, miren, este asunto de la crisis de los misiles se va a hablar el 28 de octubre, de esto se habla el 28 de octubre, en la Casa Bacardí de la Universidad de Miami, allá en Coral Gables, a las 6:30 de la tarde. A las 6:30 de la tarde. Octavio Pérez va a ser uno de los ponentes. Yo les recomiendo muchísimo que vayan. Yo voy a ir a enterarme bien de cómo fueron las cosas. Muchísimas gracias, Octavio. Gracias. Qué bueno haber estado contigo, hermano. Gracias contigo, mi hermano. Y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos. Que Dios los bendiga. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender. Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero. Estar conectado mantiene su participación. La Escuela Pública del Condado de Miami-Dade le insta para conectarse. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas